El aguanieve caía lateralmente sobre la plataforma de tránsito inferior de la estación Meridian, transportada por vientos reciclados que nunca lograron sentirse naturales. Los sistemas ambientales de la cubierta 47 habían estado fallando durante meses, y nadie en los niveles superiores parecía particularmente motivado para arreglarlos. Aquí abajo, donde vivían los trabajadores de mantenimiento y los manipuladores de carga, el invierno era un estado permanente. Isilda presionó su espalda contra el frío banco de metal, con sus brazos fuertemente envueltos alrededor de su delgado cuerpo. El vestido que llevaba, alguna vez una prenda ceremonial de suave tela azul plata, ahora colgaba de sus hombros como una bandera derrotada. Su piel azul pálido, normalmente luminosa con el suave resplandor interior de su gente, se había desvanecido hasta convertirse en algo más parecido a la ceniza. Su largo cabello rubio, enredado y húmedo, se le pegaba a las mejillas. Las puntas puntiagudas de sus orejas, una característica distintiva de la especie Atrani, habían perdido su calidez habitual y ahora se sentían tan frías como el casco de la estación. En su regazo sostenía un pequeño colgante cristalino. Fue lo único que logró tomar cuando SVT arrojó sus pertenencias al pasillo y selló la puerta detrás de ella. El colgante había pertenecido antes a su madre y a su abuela. 5 generaciones de mujeres Etrani lo habían usado en el día de su unión. Isilda lo había usado en sus 3 bicicletas hacía 3 años, creyendo que estaba entrando en una vida con propósito y pertenencia. Ella se había equivocado en muchas cosas. El andén de tránsito estaba vacío a esa hora. El último transbordador había partido hacía 20 minutos y el siguiente no llegaría hasta la mañana. De todas formas, no tenía a dónde ir. Sus credenciales habían sido revocadas. Su familia, en el mundo natal Etrani de Ectros, había dejado de responder a sus comunicaciones hacía 2 ciclos cuando Sorbt comenzó a contarle a la gente sobre su deficiencia. Varón, hueco, insatisfecho. Las palabras resonaron en diferentes idiomas entre todas las especies que conocía. De alguna manera todos llevaban el mismo peso. Los Etrani valoraban el linaje por encima de casi todo lo demás. Los niños no eran simplemente vástagos. Eran la continuación de la resonancia, la prueba viviente de que la frecuencia armónica de un linaje persistiría a través de las estrellas. Una mujer que no podía tener hijos era considerada incompleta en el sentido más fundamental, no malvada, no castigada, simplemente innecesaria, un recipiente sin propósito. Una canción que terminó a mitad de nota. SV había intentado ocultarlo al principio. Había sido paciente, incluso amable, durante el primer ciclo de su vínculo. Cuando los curanderos confirmaron que los sistemas reproductivos de Isilda nunca se habían desarrollado completamente, una rara anomalía genética, dijeron, tal vez una en 50.000, él le tomó la mano y le dijo que encontrarían otra manera. Pero no había otra opción que la sociedad de Trani aceptara. La adopción fue vista como una forma de diluir la resonancia. La maternidad subrogada se consideraba una abominación y el divorcio, aunque técnicamente posible, conllevaba un estigma que recaía enteramente sobre la mujer. Así que SVT había hecho lo que muchos hombres Etrani hacían cuando se enfrentaban a un vínculo inconveniente. Al principio simplemente la había borrado en silencio, excluyéndola de las reuniones familiares, olvidándose de mencionar eventos importantes, luego más abiertamente, refiriéndose a ella como su primera esposa cuando hablaba con colegas, como si ya se asumiera una segunda, y finalmente hace 3 días, cuando ella lo confrontó por un mensaje que había encontrado en su consola personal, un mensaje a una casamentera, preguntando por mujeres disponibles con fertilidad verificada, había dejado de fingir por completo. Fuiste un error, había dicho con su voz plana y fría como los espacios entre las estrellas. Mi familia me advirtió sobre tu linaje. Debería haber escuchado. Vete ahora y te permitiré conservar tu dignidad. Quédate y todos sabrán lo que realmente eres, lo que ella realmente era. Como si su valor como persona pudiera medirse por el funcionamiento de órganos que nunca había elegido tener. Ella se había ido.
¿Qué más podía hacer? Las leyes le favorecieron. La cultura le favoreció. Incluso la arquitectura de sus habitaciones compartidas había sido diseñada para una familia que nunca existiría. Habitaciones adicionales esperando vacías, un recordatorio constante de su fracaso. Ahora estaba sentada en un banco helado en las cubiertas inferiores, donde el aire olía a metal y a sueños rotos, y se preguntaba si alguien se daría cuenta si ella simplemente dejaba de existir. Un grito agudo atravesó sus pensamientos. «Papá, papá, hay algo en el banco. ¿Está muerto?» La cabeza de Isilda se levantó de golpe. A unos 10 metros de distancia, cerca del borde de la plataforma, había 3 pequeñas figuras con trajes ambientales de colores brillantes. El más pequeño, envuelto en un traje amarillo que parecía 2 tallas más grande, la apuntaba directamente. A su lado, un niño un poco más alto, vestido de rojo, intentaba bajarle el brazo, siseando algo sobre modales, y detrás de ambos, un niño vestido de verde estaba con los brazos cruzados y una expresión ilegible detrás de la visera de su casco. Una cuarta figura se acercó desde la dirección de la entrada de la plataforma, alta, de hombros anchos, vistiendo un abrigo negro largo con cuello alto y una bufanda que brillaba débilmente con hilos luminiscentes verdes. Humano. Es evidente que la proporción de sus miembros y el conjunto de sus rasgos eran inconfundibles. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y su rostro reflejaba el cansancio particular que resulta de demasiadas responsabilidades y no dormir lo suficiente. «Wyatt», dijo el hombre, con una voz que transmitía una autoridad suave pero firme. «No llamamos a las personas de ninguna manera y definitivamente no preguntamos si están muertos». «Eso no es educado, pero ella no se mueve», protestó el niño más pequeño. «Y ella es azul». «¿Se supone que ella es azul?» «Ella es Etrani», dijo la chica del traje rojo con el aire confiado de alguien que recientemente había aprendido un hecho y estaba ansioso por ponerlo en práctica. «Aprendimos sobre ellos en xenobiología. Vienen de Ktros. Tienen muy buen oído y pueden ver en la oscuridad. ¿Pueden escucharme ahora mismo?» Wyatt susurró demasiado fuerte para ser realmente un susurro. «Probablemente», respondió su hermana. El hombre ya los había alcanzado y colocó una mano sobre el hombro de cada uno de los niños más pequeños, guiándolos un paso atrás. Luego miró a Isilda. Realmente la miró, no solo una mirada pasajera, y algo en su expresión cambió. Le dijo algo al chico mayor, demasiado bajo para que él pudiera oírlo desde esa distancia, a pesar de las capacidades auditivas mejoradas de su especie. El niño asintió y reunió a sus hermanos, caminando con ellos hacia un elegante vehículo de transporte estacionado en el borde de la plataforma. Era una embarcación privada, bien mantenida, con el tipo de elegancia discreta que sugería una riqueza confortable en lugar de una exhibición ostentosa. Entonces el hombre caminó hacia ella, y Isilda se tensó. Estaba acostumbrada a que los humanos la miraran con curiosidad. Su especie era relativamente poco común en estaciones como Meridian, pero esto se sentía diferente. No había fascinación voyerista en su mirada, ninguna sospecha, ningún cansancio, solo reconocimiento, como si supiera que se siente cuando alguien está a punto de darse por vencido. Se detuvo a unos 2 m de distancia, no demasiado cerca, respetando su espacio. Ella notó que él mantenía sus manos visibles a sus costados. «Tienes frío», dijo simplemente. Fue una afirmación tan obvia que casi se rió. «Casi». «Sí», respondió ella. Su voz se quebró en una sola sílaba, oxidada por 3 días de silencio. Él asintió y luego se quitó el abrigo. Fue un gesto casual practicado como algo que hacía a menudo sin pensar. Él dio un paso adelante lentamente, telegrafiando el movimiento, y colocó el abrigo sobre sus hombros. La tela era pesada y cálida, forrada con algún tipo de material térmico que inmediatamente comenzó a ahuyentar el frío de su piel. Olía ligeramente a aceite de motor, café y algo que podría haber sido jabón para niños. «Soy Brennan», dijo, retrocediendo nuevamente. «Brennan Holt. Esos 3 desastres de allí son míos».
Pido disculpas por el comentario muerto. Wyatt todavía está aprendiendo señales sociales. Isilda se ajustó aún más el abrigo. Fue el primer gesto amable que alguien hizo por ella en días, posiblemente semanas. Isilda, lo logró. Mi nombre es Isilda. Brennan la estudió por un momento. Ella podía verlo fijándose en los detalles, el vestido desgastado, la falta de pertenencias excepto el pequeño bolso a sus pies, la forma en que agarraba el colgante como si fuera la única cosa real que quedaba en el universo. Él estaba leyendo su situación tan claramente como si ella la hubiera explicado con luces. Hay un restaurante de fideos a unos 2 pisos de altura, dijo finalmente. El dueño es un amigo. Mantiene la calefacción encendida incluso cuando fallan los sistemas de la estación. Estaba llevando a los niños allí a cenar. Hay espacio para uno más. Isilda lo miró fijamente. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. ¿Por qué un humano, un extraño, ofrecería algo a una mujer etrani sentada sola en una plataforma rota en medio de una noche helada? Tenía que haber un ángulo. Siempre había un ángulo, pero Brennan simplemente se encogió de hombros. Como hacía demasiado frío para estar allí sola, y porque mi hija nunca me perdonaría si me iba sin preguntar, le tendió la mano, no para tocarla, solo un gesto, una invitación. Vamos, la sopa está mejor de lo que debería estar, y nadie allí te hará preguntas que no quieras responder. Isilda miró su mano, luego el vehículo, donde 3 pequeños rostros estaban presionados contra las ventanas, observando con distintos grados de curiosidad e impaciencia, luego volvió a mirar a Brennan, cuya expresión no contenía nada más que una tranquila paciencia y algo que podría haber sido comprensión. Ella se puso de pie, sus piernas temblaban ligeramente después de horas de quietud, pero se mantuvo erguida. Ella no tomó su mano, sino que lo siguió hacia el vehículo. Fue, reflexionaría más tarde, el primer paso hacia una vida que nunca había imaginado. La tienda de fideos se llamaba Mama Tahertz y hacía honor a la descripción de Brennan. El calor la golpeó como un abrazo físico en el momento en que cruzó la puerta, y el olor, jengibre, ajo, algo rico y sabroso hirviendo sin cesar, hizo que su estómago se encogiera con un hambre repentina y desesperada. No podía recordar la última vez que había comido algo sustancial. La dueña era una mujer humana corpulenta, de cabello gris y liso, y con el tipo de rostro que claramente había pasado décadas perfeccionando el arte de ocuparse de sus propios asuntos mientras veía absolutamente todo. Miró a Isilda, luego a Brennan, asintió una vez y los condujo a una mesa en la esquina del fondo, lejos de los otros pocos comensales. Lo mismo de siempre para ustedes, le dijo a Brennan. ¿Y para la dama? Lo que sea que esté de moda, dijo Brennan. Y mucho. Mamá Tage desapareció sin decir otra palabra. Los niños se apresuraron a entrar en la cabina, desprendiéndose de sus trajes ambientales con la falta de práctica propia de niños que se habían estado vistiendo solos desde que podían caminar. El mayor, que aún no había hablado, se posicionó al final del asiento, con la espalda parcialmente apoyada en la pared, observando a Isilda con ojos cautelosos. La hija del medio, la niña, se había quitado el casco para revelar un rostro redondo enmarcado por un cabello color cobre en 2 trenzas desordenadas. Ella miraba a Isilda con fascinación descarada. «Tu piel realmente es azul», anunció. «¿Se siente diferente a la piel humana? ¿Puedo tocarlo?» «Lo siento, eso fue grosero. Yo soy Piper. Tengo 8 años. Hago demasiadas preguntas. Papá dice que es porque tengo una mente inquisitiva, pero mamá solía decir que simplemente era entrometida». Piper, dijo Brennan suavemente. «Espacio para respirar». «Lo siento». Piper no parecía particularmente arrepentido. «¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Está casado? ¿Por qué estabas sentado en ese banco? ¿Estás bien? No te veías bien. Parecías triste. ¿Estás triste, Piper?» Esta vez, la voz de Brennan tenía un tono ligeramente cortante. «Suficiente». La muchacha se calmó, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él con una intensidad que era casi incómoda. El más joven, Wyatt,
Había logrado que su casco se quedara atascado parcialmente en su cabeza y estaba haciendo ruidos apagados de angustia hasta que Brennan se inclinó y lo ayudó a salir. Apareció con una mata de pelo castaño que se alzaba en todas direcciones y las mejillas sonrojadas por el calor del traje. Parpadeó al ver que todavía estaba trabajando en la logística de su existencia. «Mi nombre es Wyatt», dijo solemnemente. «Tengo 5 años. ¿De verdad no estás muerto?» «Realmente no estoy muerto». Isilda confirmó. Su voz se sentía extraña en su boca, como si estuviera recordando cómo usarla después de un largo silencio. «Oh, bien». Wyatt asintió, satisfecho. «No quería que estuvieras muerto. Las cosas muertas son tristes. Nuestra mamá está muerta». Las palabras cayeron al aire como piedras en aguas quietas. Piper emitió un pequeño sonido de dolor. El niño mayor, como más tarde descubriría Cayumailda, miraba fijamente la mesa con la mandíbula apretada. Brennan cerró los ojos brevemente. Luego se acercó y alborotó el cabello de Wyatt. «Es verdad, amigo. Ella es. Pero todavía la recordamos. Bien. Todos los días». Wyatt estaba de acuerdo. «Le dibujé un dibujo hoy. Había una nave espacial dentro. A ella le gustaban las naves espaciales». «Lo hizo», confirmó Brennan suavemente. Luego, después de un momento, miró a su enfermo. «Mi esposa falleció hace 2 años. Fallo de motor durante un vuelo de carga. Los niños estaban conmigo. Ella no lo era». Hizo una pausa. «No te digo esto para que te sientas obligado a compartir algo. Te lo digo porque los niños son honestos y Wyatt tiende a dar información en lugar de guardársela». Isilda asintió lentamente. Ella entendió lo que él realmente estaba diciendo, que él conocía la pérdida, que la reconocía en los demás, que ella no tenía que dar explicaciones si no quería. Mamá Tajert llegó con enormes tazones de fideos humeantes y los colocó frente a cada niño con una eficiencia ejemplar. Colocó un cuenco más grande delante de Ailda junto con una cesta de pan fresco y una tetera de té que olía a flores y miel. «Come», dijo con firmeza. «Parece como si no hubieras comido como es debido en semanas». Ella no estaba equivocada. Isilda comió al principio lentamente, con cautela, como si hubiera olvidado cómo, luego más rápido, mientras su cuerpo recordaba su hambre. Los fideos estaban ricos y calientes, el caldo estaba perfectamente condimentado y el pan estaba suave y aún humeante recién salido del horno. Ella comió hasta que su plato quedó vacío, luego levantó la vista y encontró a los 4 observándola. «Lo siento», dijo automáticamente. «Debería haberlo hecho». «No deberías tener nada», interrumpió Brennan. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Pensó en mentir, pero decidió no hacerlo. 3 días, quizás 4. La expresión de Brennan mostró algo que podría haber sido ira. No hacia ella, se dio cuenta, sino hacia las circunstancias que la habían llevado a sentarse en ese banco sin nada más que un vestido y un colgante. Él asintió hacia la cocina. «Tajert, otro tazón, por favor». Isilda comió el segundo plato más lentamente, saboreando cada bocado. Mientras lo hacía, el calor de la comida, del té y de la habitación calentada comenzaron a filtrarse en lugares que habían estado fríos durante mucho más de 3 días. Se encontró observando a los niños. La forma en que Piper hablaba sin parar sobre su clase de xenobiología. La forma en la que Wyatt luchaba por comer sus fideos sin mancharse la camisa con caldo. La forma en que Cayum permanecía en silencio, pero de vez en cuando le pasaba servilletas adicionales a su hermano sin que se lo pidiera. Eran una unidad, imperfecta, incompleta sin su madre, pero aún funcionales, aún cuidándose el uno al otro. A Isil le dolió algo en el pecho con un anhelo que no podía expresar con palabras. Cuando terminó la comida, Taggart rechazó con un gesto brusco la oferta de pago de Brennan. «La próxima vez, alto». Brennan se volvió hacia él con expresión cautelosa. «No voy a preguntar qué te pasó», dijo. «Esa es tu historia para contarla cuando y si así lo deseas. Pero voy a preguntarte si tienes algún lugar donde ir esta noche».
Isilda miró sus manos. El colgante captó la luz, proyectando pequeños arcoíris sobre el mantel desgastado. No, admitió ella en voz baja. No. Entonces esto es lo que propongo. Brennan se inclinó hacia adelante y apoyó los antebrazos sobre la mesa. Tengo una casa en la cubierta 18. Es demasiado grande para nosotros. Nos mudamos allí cuando mi esposa estaba viva, y ella tenía planes para todo ese espacio que nunca se terminaron. Hay una habitación de invitados. Es cálido. Es privado y tiene una cerradura en la puerta que solo funciona desde dentro. Isilda levantó la mirada sobresaltada. No me conoces. No, no lo hago. Pero sé cómo se ve cuando alguien ha pasado por algo malo. Y sé que dejarte en ese banco no es una opción con la que pueda vivir. Hizo una pausa. Sin expectativas, sin obligaciones, solo una habitación para pasar la noche. Por la mañana, si quieres irte, te ayudaré a saber a dónde ir. Y si no quieres irte, se encogió de hombros. También podemos resolverlo. La oferta fue tan inesperada, tan genuinamente amable que Isilda no supo cómo responder. Se había estado preparando para la trampa, la exigencia, el precio que inevitablemente venía con cualquier generosidad. Pero Brennan simplemente esperó, paciente y sin exigir nada, mientras sus hijos observaban con expresiones que iban desde la curiosidad del flautista hasta la esperanza, desde Wyatt hasta el suspicaz Qayyum. ¿Por qué harías esto? Ella preguntó finalmente. ¿Para un extraño? ¿Para un extraterrestre? Brennan consideró la pregunta seriamente. Porque mi esposa lo habría hecho, y porque he pasado 2 años intentando ser la mitad de la persona que ella era. Sonrió levemente, una expresión cansada que no llegó a llegar a sus ojos. Además, mis hijos me han estado agotando durante meses y me vendría bien tener a otro adulto en casa, aunque sea solo por una noche, para recordarme cómo suena una conversación real. «Papá», protestó Piper. «Tenemos conversaciones. Tienes monólogos. Chico. Hay una diferencia». Piper abrió la boca para discutir, pero luego pareció reconsiderarlo. «Buen punto». Isilda los miró a cada uno por turno. Wyatt, a quien de alguna manera se le había caído caldo de fideos en la frente. Piper, que prácticamente vibraba de curiosidad. Qayyum, que la observaba con los ojos cansados de un niño que había aprendido demasiado joven que la gente podía irse sin avisar. Y Brennan, que parecía cansado y amable, y como si quisiera decir exactamente lo que decía. «Una noche», dijo finalmente. «Y luego veremos». Brennan asintió y luego se puso de pie. «Bien, llevemos a todos a casa antes de que Wyatt se quede dormido sobre sus fideos». «No estoy cansado», protestó Wyatt. Incluso mientras sus ojos se cerraban, yo simplemente estaba descansando mis ojos. «Claro que sí, amigo». Brennan lo levantó con la facilidad que da una larga práctica y lo apoyó contra su hombro. «Vamos todos. Es hora de volver a casa. Hogar». La palabra resonó en la mente de Isilda mientras lo seguía nuevamente hacia el frío, todavía envuelta en el abrigo de Brennan. Ella no había tenido un hogar desde hacía mucho tiempo. Quizás nunca lo había hecho realmente, pero mientras subía al vehículo de transporte y sentía el calor de los calentadores encendiéndose, mientras veía a Piper abrochar a Wyatt en su asiento con cuidado experimentado, mientras captaba los ojos cautelosos de Qayyum en el reflejo de la ventana, se permitió preguntarse solo por un momento cómo sería pertenecer a algún lugar nuevamente. La casa en la cubierta 18 era, como Brennan había advertido, demasiado grande. Se extendía a lo largo de una esquina de uno de los distritos residenciales de la estación, con líneas limpias, amplias ventanas y habitaciones que claramente habían sido diseñadas teniendo en mente a más habitantes. Pero donde una casa familiar podría haber parecido fría en su vacío, esta tenía el caos habitado por niños, juguetes esparcidos por las superficies, dibujos pegados en las paredes, el leve olor a ropa que necesitaba doblarse y platos que lavarse. Vida. Vida imperfecta, desordenada y continua. La habitación de invitados estaba al final de un pasillo corto,
más allá de un baño y lo que parecía ser un pequeño estudio. Brennan le mostró el interior con una ceremonia mínima, señalando el baño al otro lado del pasillo y un armario donde se guardaban mantas adicionales. «Hay comida en la cocina si tienes hambre», dijo. «Sírvase lo que quiera y esto». Señaló un pequeño panel de control al lado de la puerta. «¿La cerradura solo funciona desde dentro? Nadie puede entrar si tú no lo deseas». Isilda asintió, pasando los dedos sobre el panel. Era algo pequeño, pero importaba más de lo que ella podía expresar. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo». Brennan dudó en la puerta. «Duerme un poco. Mañana pensaremos en el resto». Empezó a irse y luego se dio la vuelta. «Isilda, no tienes que contarme lo que pasó, pero si alguna vez quieres hacerlo, soy una buena oyente». Luego se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Isilda permaneció de pie en el centro de la habitación durante un largo momento, escuchando los sonidos de la casa acomodándose a su alrededor. El murmullo distante de la voz de Brennan, el tono más agudo de la charla excitada de Piper, el ruido sordo de pequeños pies sobre la alfombra, sonidos normales, sonidos familiares. Caminó hacia la cama y se sentó en el borde, el colchón suave debajo de ella. El colgante en su mano estaba cálido por haber estado aferrado a él toda la noche. Lo abrió por primera vez en días y miró el pequeño holograma que había dentro, el rostro de su madre congelado en una sonrisa que apenas podía recordar. «¿Qué me dirías que haga?», ella pensó. «¿Dirías que saliéramos por la mañana? ¿Aprovechar cualquier oportunidad que encuentre y correr a algún lugar donde nadie me conozca?» El holograma no respondió. Nunca lo hizo. Pero cuando Isilda se acostó sobre las sábanas limpias, subiéndose las mantas cálidas hasta la barbilla, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo del que podía recordar. No exactamente esperanza, todavía no, pero sí la posibilidad de que exista. Como la primera estrella que aparece después de una larga noche oscura. Ella no se fue por la mañana. Al principio, fue simplemente porque no tenía otro lugar a donde ir. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas se extendían hasta convertirse en un mes, Isilda se encontró formando parte de las vacaciones que nunca había anticipado. Empezó con pequeñas cosas. Brennan trabajó muchas horas como ingeniero senior de mantenimiento de los sistemas de propulsión de la estación, un legado de sus 15 años en la flota, donde se había ganado la reputación de ser el hombre que podía arreglar cualquier cosa con suficiente tiempo y las herramientas adecuadas. Esto significaba que los niños a menudo estaban solos después de la escuela, supervisados nominalmente por sistemas automatizados, pero esencialmente criándose solos. Isilda, que había pasado su vida aprendiendo las artes Atrani de gestión doméstica, comenzó a llenar los vacíos sin realmente querer hacerlo. Se enteró de que Wyatt solo comía verduras si estaban cortadas en forma de estrella, que Piper necesitaba ayuda con su tarea de matemáticas, pero nunca lo admitiría. Que Kayum se quedó despierto hasta muy tarde leyendo en su tableta, y luego no pudo concentrarse en clase al día siguiente. Ajustó los controles ambientales de la casa para que coincidieran con las preferencias de cada niño. Más fresco en la habitación de Kayum, más cálido en la de Wyatt, humedad adicional en el baño que usaba Piper porque su cabello se encrespaba sin él. Los niños, por su parte, la trataron con distintos grados de aceptación. Wyatt se sintió atraído por ella casi inmediatamente. Parecía haber decidido que cualquiera que pudiera comer 2 tazones de fideos en una sola sentada era digno de respeto. Y la siguió por la casa como una pequeña sombra curiosa. Le hizo un sinfín de preguntas sobre Ktros. ¿Tenía océanos? ¿Habían animales? ¿Podía realmente ver en la oscuridad? ¿Se lo perdió? Y ella respondió tan honestamente como pudo. Piper era más cautelosa, su curiosidad atenuada por un cansancio reconocible. La niña había perdido a su madre a la edad de 6 años, lo suficientemente mayor para recordar, pero demasiado joven para comprender. Ella quería confiar en Isilda. Eso estaba claro. Pero tenía miedo de lo que pudiera pasar si lo hacía. Y Kayum. Kayum era un muro. Tenía 12 años.
lo suficientemente mayor para recordar claramente a su madre. Tiene la edad suficiente para haber asumido responsabilidades que ningún niño debería tener. En ausencia de Brennan, Callum fue quien se aseguró de que sus hermanos desayunaran y tomaran el autobús escolar. Él era quien revisaba las cerraduras, apagaba las luces y le leía cuentos a Wyatt antes de dormir cuando tenía pesadillas. Él también fue quien observó a Isilda con ojos que decían: sé que eventualmente te irás. Todos lo saben. Isilda no intentó conquistarlo. Había aprendido por experiencia propia que la confianza no se puede exigir. Solo se puede conseguir poco a poco con constancia y tiempo. Así que ella era coherente. Ella estaba allí todas las mañanas cuando los niños se despertaban preparando el desayuno sin que se lo pidieran. Ella estaba allí cuando llegaron a casa de la escuela preguntando sobre sus días sin fisgonear. Ella estaba allí cuando Brennan trabajaba hasta tarde, manteniendo la casa funcionando sin problemas para que cuando finalmente entró por la puerta, se sintiera exhausto y disculpándose. Encontró la cena esperándolo y a los niños ya en la cama. Después de 3 semanas, Brennan la llevó aparte después de que los niños se habían dormido. No tienes que hacer todo esto, dijo en voz baja. Estaban parados en la cocina. El suave zumbido del reciclado era el único sonido. No te ofrecí un lugar donde quedarte a cambio de tareas domésticas. Lo sé, respondió, pero quiero ayudar. Es la única manera que conozco, dudó, buscando las palabras adecuadas. Ser útil. Brennan la estudió con esos ojos cansados y amables. ¿Eso es lo que te dijeron? ¿Que tu único valor era ser útil? La pregunta la golpeó como un golpe en el pecho. Ella apartó la mirada y levantó automáticamente la mano para tocar el colgante que llevaba en la garganta. Entre mi gente, dijo con cuidado, el propósito de una mujer es continuar el linaje, engendrar hijos que lleven la resonancia. Si no puede hacerlo, se quedó en silencio. ¿Y entonces qué? No vale nada. No es que no valga nada. Simplemente está completa, acabada. No hay nada más que pueda aportar. Brennan guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, pero feroz. Eso es una tontería. Lo sabes, ¿verdad? Isilda parpadeó ante la crudeza del comentario. Tu valor no se determina por tu capacidad reproductiva. Así no funciona el valor. Así no funciona la gente. Se pasó una mano por el pelo. La frustración era evidente en cada línea de su cuerpo. Mi esposa no pudo tener hijos biológicos. Adoptamos a Callum cuando tenía 3 meses. Piper y Wyatt vinieron del sistema de acogida. Y fue la mejor madre que he conocido. La mejor. No porque los haya parido, sino porque los eligió cada día. Isilda lo miró fijamente, con algo que se le partía en el pecho. Ella te dio. Mis hijos no tienen parentesco de sangre conmigo. Ni uno solo. Pero son míos. Son suyos. Son nuestros. Se acercó, bajando la voz. La biología no crea una familia. Isilda. El amor sí. La decisión sí. Estar presente cuando es difícil y quedarse incluso cuando duele. Eso es lo que importa. La visión de Isilda se nubló. Parpadeó rápidamente, negándose a dejar caer las lágrimas. Pero una se le escapó de todos modos, trazando una línea plateada por su mejilla azulada. No sé cómo creerlo, susurró. Me pasé toda la vida escuchando lo contrario. Brennan extendió la mano y le tocó el hombro muy suavemente. Entonces déjame mostrarte. Déjanos mostrarte. Quédate. No como ama de llaves, ni como niñera, ni como alguien que se gana la vida. Quédate como parte de esto. Lo que sea que eso signifique, lo que quieras que signifique. Antes de que Isilda pudiera responder, una pequeña voz vino desde la puerta. Ella se queda. Ambos se giraron. Wyatt se encontraba en la entrada de la cocina, agarrando un animal de peluche que había visto mejores décadas, con los ojos abiertos y esperanzados. Vuelve a la cama, amigo, dijo Brennan suavemente. ¿Pero ella se queda? Wyatt repitió,
sin moverse. Porque no quiero que se vaya. Hace buenos panqueques, se sabe todas las buenas historias y no se enoja cuando derramo algo. Isilda se encontró arrodillada, poniéndose a su altura. Deberías volver a dormir, dijo en voz baja. Es tarde. Pero estarás aquí por la mañana. Lo miró, a este pequeño niño humano que había perdido a su madre y aún tenía espacio en su corazón para preocuparse por un extraño. Y algo dentro de ella cambió. No se rompió, no sanó, solo se movió, se acomodó en una nueva configuración. Sí, dijo, sorprendida de descubrir que hablaba en serio. Estaré aquí por la mañana. El rostro de Wyatt se iluminó con una sonrisa. Se lanzó hacia adelante, rodeándola con sus brazos del cuello en un abrazo feroz que olía a champú infantil y pijama limpio. Bien, dijo contra su hombro. Porque Qayyum finge que no le gustas, pero lo vi sonreír cuando arreglaste su tableta. Así que creo que solo está asustado. Y Piper me dijo que espera que te quedes porque ella quiere aprender a trenzar el cabello como tú. Y papá es malo en eso. Y creo que deberías quedarte para siempre. De acuerdo. Isildi lo abrazó con cuidado, como si se fuera a romper. ¿De acuerdo? Susurró. De acuerdo. Por encima de la cabeza de Wyatt, se encontró con la mirada de Brennan. Sonreía, una sonrisa de verdad, la primera que le veía que realmente llegaba a sus ojos. Quédate, pensó. Quédate a ver qué pasa. Fue, como comprendería más tarde, la decisión más valiente que había tomado en su vida. Verás, el avance con Qayyum llegó 6 semanas después, una noche en la que todo casi se derrumba. Brennan estaba trabajando doble turno, una reparación crítica en uno de los conjuntos de empuje principales de la estación que no podía esperar. Isilda había acostado a Piper y Wyatt sin incidentes. Pero cuando fue a ver cómo estaba Qayyum, encontró su habitación vacía. Se le encogió el corazón. Registró la casa, llamándolo por su nombre, alzando la voz con cada habitación vacía. Finalmente, lo encontró en el pequeño balcón que daba a el espacio común interior de la estación, un vasto cañón artificial de luces y movimiento. Incluso a esa hora, estaba sentado con la espalda contra la barandilla, las rodillas pegadas al pecho. En sus manos, sostenía una fotografía desgastada, una mujer de ojos amables y cabello cobrizo, riéndose de algo fuera del marco. Calum, dijo Isilda en voz baja, saliendo al balcón. Hace un frío glacial aquí fuera. Entra. No. Dudó un momento, luego se sentó a su lado, dejando una distancia prudencial entre ellos. El frío la azotó, pero lo ignoró. Es tu madre, dijo, señalando la fotografía con la cabeza. Qayyum no respondió. Es hermosa. Tiene su pelo. Todavía nada, pero su agarre en la fotografía se hizo más fuerte. Se sentaron en silencio durante varios minutos. El zumbido de la estación llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Qayyum habló. Hoy era el aniversario. El pecho de Isilda se oprimió. ¿De su muerte? Del día que me encontró. Su voz era plana, controlada. El día que ella y papá vinieron al centro de acogida y me recogieron. Dijo que era como si los estuviera esperando, como si supiera que venían. Isilda no dijo nada. Esperó. Solía llamarlo mi cumpleaños, continuó Qayyum. No el día en que nací, el día en que me convertí en suyo. Lo celebrábamos juntos. Hacía un pastel y veíamos películas viejas y me contaba la historia de ese primer día. Todos los años hasta que se le quebró la voz. Apretó los labios, luchando por controlarse. Hasta que ella ya no estaba allí. Isilda terminó en voz baja. Qayyum asintió. Un movimiento brusco y espasmódico. Papá lo intenta. Lo recuerda. Pero no es lo mismo. Y cada año pienso que tal vez dolerá menos. Y cada año, él negaba con la cabeza. No lo hace. Isilda guardó silencio un largo rato, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi madre murió cuando yo era joven, dijo finalmente.
Más joven que tú. Apenas recuerdo su rostro sin mirar el holograma de mi colgante. Pero recuerdo cómo olía a las flores que crecían en nuestro jardín. Y recuerdo sus manos, lo suaves que eran cuando me trenzaba el pelo. Qayyum la miró con expresión indescifrable. El dolor no se reduce, continuó Isilda. Pero tú te haces más grande. Creces a su alrededor. Le haces espacio. Y con el tiempo descubres que también hay espacio para otras cosas, no para reemplazar el dolor que lo acompaña. Eso no es muy reconfortante. No, asintió Isilda. Es simplemente cierto. Qayyum miró la fotografía un largo rato. Luego, lentamente, se inclinó hacia un lado, solo ligeramente, lo suficiente para que su hombro rozara el de ella. Le habrías gustado, dijo en voz baja. Le gustaba la gente que decía la verdad incluso cuando era difícil. Isilda sintió que algo cálido florecía. En su pecho, una conexión tentativa, frágil pero real. Ojalá hubiera podido conocerla. Sí. La voz de Qayyum era ronca. Yo también. Todos los días. Se sentaron juntos en el frío balcón hasta que los temblores de Qayyum se volvieron demasiado pronunciados para ignorarlos. Entonces Isildilda se levantó y le ofreció la mano. Esta vez la tomó. La prueba final llegó 3 meses después de esa primera noche en el andén de tránsito. Isilda estaba en la cocina preparando la cena cuando sonó el timbre de la puerta. Brennan todavía estaba en el trabajo y los niños estaban haciendo la tarea en la sala de estar. Se secó las manos y fue a abrir. El hombre de pie en el pasillo era Etrani. Era alto y fríamente hermoso, con la piel azul plateada pálida y el porte imperioso de alguien acostumbrado a ser obedecido. Sus ojos, del mismo violeta pálido que los de Hilda, la recorrieron con una mezcla de desprecio y satisfacción. Así que aquí es donde te has estado escondiendo. Algo dijo que degradante. Vivir entre humanos como un sirviente común. Todo el cuerpo de Hilda se puso rígido. Había pasado meses construyendo una nueva vida, aprendiendo poco a poco a creer que tal vez merecía la felicidad. Y ahora su pasado la asaltaba, con ropa cara y una sonrisa fría. ¿Qué quieres, Sort? Quiero que vuelvas a casa. Su voz era suave y razonable. La situación ha cambiado. La mujer con la que pretendía conectar resultó ser inadecuada. Problemas de fertilidad. Irónicamente, los ancianos han sugerido que quizás nos apresuramos demasiado al disolver nuestro acuerdo. Isilda lo miró fijamente. Me echaste. Me llamaste error. Le dijiste a todo el mundo que yo era defectuoso. Me sentí frustrado. Hablé con enojo. Agitó una mano con desdén. Estas cosas pasan en los vínculos. ¿Entiendes? No, dijo Isildilda, con la voz más fuerte de lo que esperaba. No entiendo, y no voy a ir a ningún lado contigo. La expresión de STH vaciló. No puedes tener la seria intención de quedarte aquí con estas criaturas. No son de tu especie, Dilda. No pueden darte lo que necesitas. ¿Y qué necesito yo, STH? Según tú. Propósito, pertenencia, un lugar apropiado en la sociedad. Tengo esas cosas. Isilda se apartó de la puerta, su mano moviéndose hacia el panel de control. Las tengo aquí con gente que me ve como algo más que un recipiente para la reproducción. Con una familia que me eligió, no por lo que pudiera producir, sino por quién soy. El rostro de Sorbet se ensombreció. Elegirías a los humanos antes que a tu propia gente, antes que a mí en un instante. Estás cometiendo un error. No. El dedo de Isilda encontró el panel. Ya cometí mi error hace 3 años cuando pensé que casarme contigo me daría valor. Pero ya no soy esa persona. Soy alguien nuevo, alguien mejor. Y no te necesito. No necesito a los ancianos. No necesito a nadie que mida mi valor por mis órganos y mi producción. La compostura de Sorbt se quebró. La ira se reflejó en su rostro. Quizás te arrepientas de esto. Isilda sonrió, con una expresión pequeña y feroz que le resultaba desconocida, pero al menos me arrepentiré siendo feliz.
Apretó el botón. La puerta se cerró en la cara de SV. Durante un largo instante, permaneció de pie en el pasillo, temblando. Luego, unos pequeños brazos la rodearon por la cintura. Eso fue increíble, dijo Piper desde algún lugar cerca de su caja torácica. No sabía que pudieras dar miedo. ¿Puedes enseñarme? Isildi bajó la mirada y vio a los 3 niños apiñados a su alrededor. Wyatt le agarraba la mano. Qayyum estaba ligeramente apartado, pero sus ojos eran cálidos. Era malo, anunció Wyatt. No me caía bien. A mí tampoco, amigo. Bien. Wyatt asintió con firmeza. ¿Podemos cenar ya? Tengo hambre. Que a pesar de todo, a pesar del miedo, la ira y los años de dolor que la habían llevado a este momento, Isilda se encontró riendo. Burbujeaba desde lo más profundo de su ser, sorprendente, genuina y absolutamente incontenible. Sí, dijo, alborotándole el pelo. Vamos a cenar. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Brennan la encontró en el balcón. No en el frío exterior, sino en el pequeño espacio interior junto a la sala de estar con vista a las áreas comunes de abajo. Estaba envuelta en una manta, observando cómo las luces de la estación parpadeaban y latían. Se sentó a su lado sin decir nada. Me enteré de lo que pasó, dijo finalmente. Qayyum me dio el resumen. Algo sobre ti siendo, y cito, completamente épico. Isilda sonrió. ¿Qayyum dijo eso? Lo sé. Yo también me sorprendí. Brennan hizo una pausa. ¿Estás bien? Creo que sí. Se ajustó más la manta. Es extraño. Durante mucho tiempo, tuve miedo de volver a verlo, miedo de lo que pudiera decir, de lo que pudiera hacer. Pero cuando estuvo allí de pie, ella negó con la cabeza. Parecía pequeño, patético, incluso como si ya no tuviera poder sobre mí. No lo tiene. Lo sé. Creo que finalmente lo creo. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, viendo cómo la noche artificial de la estación se cernía sobre ellos. Finalmente, Brennan volvió a hablar. Ahora conoces a tu familia, ¿verdad? Como oficialmente. Los niños hicieron una votación mientras estabas preparando la cena. Fue unánime. Isilda se giró para mirarlo. Una votación. Idea de Wyatt. Últimamente le gusta mucho la democracia procedimental. Algo que aprendió en la escuela. Los ojos de Brennan eran cálidos en la penumbra. La moción era, y cito, que Isilda debería ser nuestra otra madre porque prepara buena comida y cuenta buenas historias, y no se escapaba cuando las cosas se ponían difíciles. Isilda sintió que las lágrimas le picaban en los ojos de nuevo. Wyatt dijo eso. Piper lo anotó. Qayyum lo secundó. Brennan se acercó y le tomó la mano, y yo quise hacerlo oficial. No por los niños, aunque en parte es por mí. Su corazón dio un vuelco. Brennan, sé que es rápido. Sé que ambos tenemos un pasado que complica la confianza, pero he pasado 2 años viéndote formar parte de esta familia, y ya no puedo imaginarlo sin ti. No quiero imaginarlo sin ti. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo oscuro, había un anillo. No las elaboradas bandas de cristal que usaban los Etrani, sino un sencillo círculo de plata con una piedra azul en el centro. Es de una luna cerca de Catros, dijo Brennan en voz baja. Tuve que investigar un poco. Quería algo que significara algo para ti. Isilda miró fijamente el anillo, con la visión borrosa. ¿Cómo me ayudó la doctora Yami, profesora de xenobiología de la escuela Piper, a comprender el significado de ciertas piedras para su gente? Este representa nuevos comienzos, empezar de nuevo, elegir tu propio camino. Él tomó su mano y equilibró cuidadosamente el anillo entre ellos. Es Silda. No te pido que reemplaces a nadie. No es mi esposa ni tu propia idea de lo que debería ser una familia. Te pido que construyamos algo nuevo conmigo, con nosotros, sea lo que sea. Isilda pensó en todo lo que la había llevado a ese momento.
El frío banco de la cubierta 47, el calor de la sopa de fideos y una amabilidad inesperada. 3 niños que la habían dejado entrar en sus corazones a pesar de todas las razones para no volver a confiar. Un hombre que la veía no como un fracaso, sino como alguien que valía la pena elegir. Sí, dijo ella con voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Sí, construiré algo nuevo contigo. Brennan deslizó el anillo en su dedo. Encajó perfectamente. Desde la puerta, una voz susurró. ¿Dijo que sí? No lo sé. SHH. Lo estás arruinando. No lo estoy arruinando. Lo estás arruinando al callarme. Ambos lo están arruinando. Brennan gimió. Pensé que estaban dormidos. Isilda se rió, esa misma risa burbujeante e incontenible de antes, y se giró hacia la puerta. Puedes salir ahora. 3 niños entraron en la habitación en pijama, guiados por un radiante Wyatt. Ella dijo que sí, gritó, lanzándose hacia ambos. La oí decir que sí. Todos la oímos decir que sí, dijo Qayyum. Pero él estaba sonriendo. Ese era el sentido de esconderse en el pasillo. Piper echó sus brazos alrededor del cuello de Isilda. Sabía que te quedarías. Lo supe desde el primer día. ¿En realidad? Bien. Piper se apartó ligeramente, con expresión pensativa. Esperaba, que es casi lo mismo. Brennan los reunió a todos en un abrazo extenso y caótico. 2 adultos, 3 niños, una familia. El anillo en el dedo de Isilda captó la luz de la estación de abajo, arrojando pequeños reflejos azules a través de las paredes. Te amo, anunció Wyatt entre la maraña de brazos. Todos ustedes. Incluso Qayyum, cuando está de mal humor. No estoy de mal humor, protestó Qayyum. Soy reservado. Estás de mal humor, dijeron Piper y Wyatt al unísono. Isilda los abrazó a todos con fuerza, respirando el aroma del champú infantil, del jabón de lavar ropa y del hogar. Se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando, no un propósito definido por otros. No es un valor medido en descendencia, solo esto, solo amor, imperfecto y elegido, y absolutamente aterradoramente real. Las estrellas giraban lentamente fuera de las ventanas de la estación, indiferentes a los pequeños dramas que se desarrollaban en las casas que orbitaban. Pero dentro de la casa de los Zul, rodeada de la familia que nunca había esperado encontrar, Isilda finalmente entendió algo que había pasado toda su vida buscando. El hogar no era un lugar. No era un linaje ni una resonancia ni un papel a cumplir. El hogar era la gente que se quedó. Aquellos que te vieron en tu peor momento y te ayudaron de todas formas. Los que no preguntaron qué les podías dar, sino que simplemente pidieron, ven conmigo. E Isilda, que un día creyó que no tenía nada más que ofrecer, finalmente encontró el coraje para decir que sí. 6 meses después, la boda fue pequeña, celebrada en el jardín común que el Dr. Yami les había ayudado a reservar. Los niños sirvieron como toda la fiesta de la boda. Wyatt como portador de anillos, Piper como Flovergirl y Qayyum, a regañadientes pero con un orgullo apenas reprimido, como padrino. Naturalmente, Mama Tagot se encargó de la recepción. Ella lloró durante la ceremonia y lo negó después. Isilda llevaba un vestido sencillo del color del océano de la tierra, un tono que Brennan le había descrito a partir de viejas fotografías que conservaba de un planeta que solo había visitado una vez. El colgante de su madre colgaba de su garganta, su pequeño holograma ahora compartía espacio con nuevos recuerdos. Brennan llevaba su viejo uniforme de gala de la flota, ligeramente ajustado en los hombros y con un ligero olor a naftalina. Nunca se había visto más guapo. Cuando intercambiaron votos, Wyatt se quedó dormido de pie y Qayyum tuvo que atraparlo. Piper accidentalmente arrojó las flores directamente a la cara del Dr. Yamisi. El pastel se inclinó peligrosamente durante el primer corte y solo se salvó gracias a los rápidos reflejos de Mama Tagot. Fue imperfecto y caótico y absolutamente maravilloso. Esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y los niños ya estuvieran acostados,
Wyatt exigió no menos de 3 historias antes de sucumbir finalmente al sueño. Brennan e Isilde estaban juntos en el balcón, mirando las luces de la estación brillar abajo. ¿Algún arrepentimiento? Brennan preguntó. Isilda apoyó la cabeza en su hombro y el anillo en su dedo reflejó la luz de las estrellas. Ni una sola. Y en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, en un universo a menudo frío y a veces cruel, una pequeña familia se abrazó y recordó que el calor se podía encontrar en los lugares más inesperados. Solo había que ser lo suficientemente valiente para seguir cuando alguien te lo pedía. Fin.